vamos con el ambiente, porque este es el tema ahorita del momento. Así se aprobó la reforma al Poder Judicial. Escuchemos un poco de la aprobación, lo que dijo Ricardo Monreal, diputado de Morena, Héctor Saúl Telles del PAN, Jericó Abramo del PRI. Son las 4:15 de la mañana. Se emitieron 359 votos en pro, 0 abstenciones y 135 votos en contra. Es mayoría calificada. Aprobado en lo general y en lo particular lo no reservado por 359 votos. Pasamos. Vea usted dónde se aprobó, en una sede alterna en Magdalena, Michuca, en un complejo deportivo, no sé si sea salón deportivo, sí, no fue en San Lázaro, pareciera un salón de fiesta con mesas de fiesta, de esas blancas, así, armaron, haga de cuenta, un auditorio para llevar la planadora de Morena. No lo hicieron en lo oscurito, y tampoco que nadie se llame sorprendido, sino cómo lo hicieron. Se salieron de San Lázaro y vea las sillas blancas, así como un meeting, ¿no? Entre sillas blancas, entre una herradura para la mesa directiva. Kafkiano esto. Es decir, en una sede que no fue el Poder Legislativo porque estaba bloqueada. Así lo dijo Ricardo Monreal, el coordinador de Morena al respecto. Adelante, escuchemos. Son las 4:15 de la mañana. Hemos logrado la mayoría calificada para la reforma judicial. La votación en lo general ha quedado como se lo propusimos a la población en las urnas. Es la primera reforma en lo general. Ahora vamos a lo particular. Todavía nos quedarán algunas horas, pero agradezco mucho a los integrantes del movimiento. Ya nomás no se veía en sus 5 sentidos Ricardo Monreal, ¿no? Es decir, ¿quién va a estar después de 12 horas así y extenuante? ¿Quién puede con sueño agotado pensar bien? Bueno, pues con la planadora todos van a decir. Así lo dijo Héctor Saúl Telles del PAN al respecto. Esta reforma no va a solucionar los problemas cotidianos que viven día a día cada una de las familias mexicanas. Esta iniciativa no toca en ningún momento el fortalecimiento de las policías locales y las policías estatales. Esta iniciativa no toca de ninguna manera el fortalecimiento y capacitación de los ministerios públicos, que es donde existe el verdadero problema de justicia en nuestro país. Y esto dijo Jericó Abramo del PRI. Una propuesta que no se preocupa por las víctimas, que no explica cómo las modificaciones de propuestas ayudarán a atenderlas, que no construye garantías para la reparación del daño y que no solventa en ningún momento los problemas estructurales que prevalecen en nuestro gran país, tales como la impunidad, que al día de hoy datos oficiales nos dicen que es del 94%. Me voy hasta la Ciudad de México con el escritor y periodista, subdirector de Animal Político, Ernesto Núñez, quien escribió también ayer un artículo que se publica también en proyectopuente.com.mx sobre la reforma, lo que viene, qué necesidad o cómo está arribando Claudia Sheinbaum en este contexto. Y me acordé, mi querido Ernesto, de las crónicas parlamentarias de cuando el maestro Granados Chiapa decía, ¿no? Miguel Ángel Granados Chiapa, que en México se legislaba al calor de las copas en los bares. ¿Recuerdas hace como más de 20 años cuando daban espectáculos los diputados en San Lázaro en las madrugadas, ¿no? Con las aprobaciones de presupuestos, pero ahora salieron a un salón alterno? Ahorita veía a Ricardo Monreal pues con una jornada extenuante, innecesaria, y con una planadora. No pudieron entrar ayer
Y vaya espectáculo que estamos viendo. Tú como cronista parlamentario también que eres, Ernesto, ¿cómo ves este contexto? Pues sí, ¿qué tal? Buen día, mi querido Luis Alberto. La verdad es que una sesión, hoy lo narra también Animal Político mi compañera Nelly San Martín, a quien también conoces muy bien. Sí, ayer lo entrevisté. Nelly es nuestra jefa de información y ayer se fue a reportear junto con nuestro colega Alexis Ortiz y publican una amplia crónica muy interesante de todo lo que ocurrió desde la mañana, cuando Ricardo Monreal desde las 6:30 de la mañana dijo, pues ya nos tomaron la sede de San Lázaro, no vamos a ir allá, aunque fíjate que uno viendo la escena, Luis Alberto, pues con 2 grúas y poquitos granaderos quitabas a los trabajadores del Poder Judicial, En realidad no te creas que eran tantos, o sea, no eran estos cordones humanos que hacía, por ejemplo, el movimiento de López Obrador cuando la reforma energética o las reformas del Pacto por México, y hay que decirlo, en esa época sí, llegaba la policía, los quitaban, se acercaba el Palacio Legislativo de San Lázaro con vallas de estas antiglobalifóbicos que se usaban en las cumbres internacionales, tanquetas de estas que tiran chorros de agua. Así se aprobó el Pacto por México, hay que acordarnos, Luis Alberto, también. Y acá la verdad es que Monreal y compañía dijeron, mejor nos vamos, no vamos a caer en la confrontación con los trabajadores del Poder Judicial, que eran los que estaban cerrando los accesos a San Lázaro, y se fueron a esta sala de armas, que es una instalación que tiene la CONADE, ahí en la ciudad deportiva Magdalena de la Mixhuca, que está relativamente cerca de San Lázaro, y pues ahí se acomodaron con sillas plegables, mesas de estas que se usan para hacer picnic, eso sí, se trajeron el tintero que va al centro de San Lázaro y la campanita que le da ahí formalidad a las sesiones, como si fuera un recinto legislativo, pero lo cierto es que con muchas complicaciones, Luis Alberto, con un micrófono, con un atril, la transmisión del canal del Congreso, pues ahí muy precaria, pues sin todas las comodidades que tiene el recinto legislativo de San Lázaro, pero que no son solo comodidades, también son algunos temas que te permiten la transparencia, Luis Alberto. Tú has estado ahí en la Cámara y sabes que está el tablero electrónico de votación. Por ejemplo, si ustedes quisieran saber cómo votaron cada una de las reservas, cada una de las cosas que votan, en su caso, por ejemplo, las diputadas y diputados de Sonora, ustedes pueden ver nombre por nombre, apellido y distrito, si su diputado en su distrito de Hermosillo, de alguna otra zona de Sonora, cómo votó. Y hoy en día eso fue imposible, porque la votación se tomó con una lista en mano, los llamaban por apellido y ahí iban votando. Y de hecho duró como 12 horas el debate y luego la votación empezó a las 3:10 de la mañana y se tardó 1 hora, acabó hasta las 4:15, porque fueron llamando uno por uno para que cada quien levantara la mano y votara de manera verbal. Y pues eso se tardó mucho al no tener el sistema electrónico de votación, y fue a las 4:15 de la madrugada cuando se aprobó ya, el bloque oficialista, Morena, Verde, PT, lograron 359 votos, y la oposición tuvo 135 votos, que es lo que traen, básicamente. No hubo ninguna abstención, aunque por ahí la diputada independiente de Michoacán había dicho que se iba a abstener, al final no se registró ninguna abstención, y pues esto ya es indicativo de los votos, ¿no?, de la mayoría calificada que ya trae Morena y aliados, y así podríamos estar viendo estos números. Es importante recordarlos, 359, 135, más o menos así va a estar todas las votaciones de aquí para el Real en San Lázaro, ¿no? Y pues bueno, pues sí fue un tema interesante. La oposición está, observando, tomando nota de los posibles defectos legales del proceso legislativo, porque con eso irán a la Corte a tratar de argumentar que fue una votación que por proceso legislativo se puede caer esta votación, y habrá que ver si resiste este proceso que vimos pues desasiado, a trompicones, si resiste ese análisis, y en una de esas, mi querido Luis Alberto, le tocará a esta Corte de Norma Piña declarar si fue constitucional o no ese proceso legislativo, y eso va a ser una cosa también muy interesante.
a la Corte todavía, porque, bueno, pasa al Senado, ¿no? Para aprobación. Ahorita pasa al Senado, donde, por cierto, en el Senado ayer se aprobaron 2 acuerdos interesantes. Uno, para omitir la primera lectura y que entonces cuando la minuta vaya de San Lázaro al Senado ya no tenga que pasar por el Pleno para su publicidad, sino que se va directo a las comisiones. Se aprobó que es la conformación de esas comisiones. Es muy curioso, una de las comisiones, la de estudios legislativos, la preside Citlali Hernández, y la de puntos constitucionales la presidirá Ernestina Godoy. ¿Y por qué digo que es muy curioso? Porque ellas dos son senadoras que estarán un mes en funciones y que a partir del 1 de octubre se integrarán al gabinete de Claudia Sheinbaum. Ernestina Godoy como consejera jurídica de la presidencia y Citlali Hernández como titular de la nueva Secretaría de las Mujeres. Entonces, digamos que en este mes estarán sacando adelante la reforma judicial y después se irán al gabinete Sheinbaum. También aprobaron un acuerdo un poco para irse blindando, porque los trabajadores del Poder Judicial ya dijeron que van a ir a tomar también el Senado. Entonces tomaron un acuerdo en el que les permite sesionar en sede alterna bajo causas de fuerza mayor, con lo cual ya prácticamente nos están anunciando que ellos también se irán a alguna sede alterna a hacer esta aprobación. Una vez que se apruebe y se vaya a los congresos de los estados para hacer el recorrido de 16, 17 congresos para que se considere ya aprobada la reforma constitucional, la oposición podrá impugnar la constitucionalidad de la reforma. Y entonces ahí pues estaremos en un tema interesante de ver si se puede impugnar esto, y segundo, pues la Corte cómo lo estaría evaluando. Uno pensaría que la Corte de Norma Piña, ayer por cierto se dividió la Corte, por ahí creo que es muy interesante también verlo, como ayer 8 ministras y ministros encabezados por Piña dicen: nosotros nos sumamos al paro del Poder Judicial, y 3 ministras, Loreta Ortiz, Yasmín Esquivel y Lenia Batres, dicen no, y no solo dicen no, sino que además se confrontan en comunicados directos entre los dos. Entonces, pues estamos viviendo tiempos inéditos, Luis Alberto, todas las instituciones metidas en este asunto, el Ejecutivo, desde luego el presidente y la presidenta electa, pues ya hablando, militando en favor pues de la reforma judicial, que al parecer es una obsesión de Andrés Manuel López Obrador, una obsesión de fin de sexenio, pero que sí está enrareciendo mucho el ambiente, que sí está tensando mucho las cosas, y como lo digo yo por ahí, Luis Alberto, pues la verdad es que no había necesidad de tensar tanto el ambiente de fin de sexenio. Iba a ser una transición muy tersa, y yo creo que le está dejando el panorama muy complicado a Claudia Sheinbaum, tanto en lo político, por eso que comentamos, como incluso en lo económico, financiero, porque pues los mercados están reaccionando de manera muy negativa ante esta reforma, y también en lo social, porque pues está yendo gente a la calle, está creciendo, aunque se diga que son muy poquitos, qué sé yo, pero la manifestación de estudiantes del domingo no fue tan chiquita. Ya hay gente afuera, ¿no? La famosa esta marea rosa está como resucitando al calor de esta reforma, y pues bueno, todos sabemos que esas cosas tienden a tensar mucho el ambiente, y creo que eso no era tan necesario en esta transición que se veía muy tersa y sobre todo con un amplio bono democrático que trae la doctora Claudia Sheinbaum, ¿no? Sí, exactamente. Y pues son una aplanadora, es decir, yo creo que también lo veo necesario. Y como decía la semana pasada, y me quedo con eso, vamos a un mundo desconocido de cómo va a funcionar esto, y con Estados Unidos también observando. Exacto. Ayer también Ken Salazar volvió a decir que esta reforma puede enrarecer mucho la relación. Entonces, ahora sí que qué necesidad de dejarle el trompo chillando hacia Claudia Sheinbaum, ¿no? Sí, entonces, ¿tú crees que se vaya a la Corte entonces, Ernesto? Es decir, ¿tú crees que Pues puede ser, habría que revisar, porque mira, por ejemplo decían que para que el Congreso pueda poner una controversia constitucional en contra de una reforma, se necesita un cierto número de votos que al parecer, habrá que checar por ahí, el doctor Diego Valadez lo escribió, quizás hasta valdría la pena que hablaras luego con él. Él llegó a decir que con esta mayoría de 364 diputados, ya ni siquiera la oposición tendría los votos suficientes para aprobar una solicitud de controversia constitucional ante la Corte. Entonces probablemente ya no sea el recurso, ni siquiera tengan ese recurso a la mano, pero habrá que revisarlo bien, Luis Alberto, te soy franco.
Te mando un abrazo, mi querido Ernesto, como siempre, y gracias por tu tiempo. Estamos en contacto. Gran abrazo, mi querido Luis Alberto, siempre un gusto, un placer. Igualmente, ese es el contexto. ¿Qué opina usted de lo que estamos viendo? Así lo dijo Ken Salazar sobre lo que puede ocurrir por la aprobación de esta reforma, el representante de los Estados Unidos aquí en México. De la reforma judicial, muy claramente, primeramente, es la decisión del gobierno de México y respetamos la soberanía de México. Ese es el punto número uno. El punto número dos es que estoy en acuerdo que sí se tiene que hacer reformas para fortalecer la Corte. El punto 3, donde se ha hecho tanto debate que no de veras entiendo, es que si no se hace en manera bien, puede traer muchísimo daño en la relación. Eso no lo digo yo nomás como embajador, eso lo digo yo por todas las preocupaciones que me están llegando de gente que de veras quiere lo mejor para México y Estados Unidos. Entonces, lo que puedo decir en tu pregunta, Hugo, es que hay muchísima preocupación, ¿no? Entonces, las ideas que yo he puesto ahí son ideas mías, pero así como lo dan, ojalá que se llegue a un lugar donde cualquier reforma que pase pueda apoyar estos valores democráticos entre Estados Unidos y México.